Uno de los deportes que más relevancia comenzó a tener hace ya un par de décadas atrás, desde su expansión televisiva a una cantidad infinita de masas a nivel mundial, es la lucha libre o el wrestling. Una de las disciplinas que hoy en día son bastante seguidas por una gran base de fans que están a nivel mundial. Y una de las empresas, si no es que la empresa más conocida hasta ahora en la historia de este deporte de entretenimiento, es la WWE, en donde con esfuerzo, perseverancia y un gran ingenio por parte de su propietario, el cual es Vince Kennedy McMahon, ha podido establecerse como la compañía número uno a nivel mundial de esta disciplina. Pero al igual que muchas otras empresas, también tienen su lado oscuro, por decirlo así, el lado en donde muchas veces Vince McMahon se equivocó o no tomó las decisiones correctas o hubo problemáticas y escándalos que trascendieron más allá del cuadrilátero y más allá de la propia empresa. El día de hoy te quiero presentar uno de esos casos en los cuales todo se desbordó. Pero antes de eso, yo soy Santiago Barrios, su anfitrión del video del día de hoy. Muchas gracias por estar acá en el canal, simplemente agradeciéndoles la enorme compañía que ustedes me dan siempre. Y nada chicos, si les gusta este tipo de videos ya saben, denle un enorme like al mismo y suscríbanse si eres nuevo o nueva por el canal y activa la campana de notificaciones. Volviendo al tema, hubo un día en el que Vince Kennedy McMahon probablemente se equivocó. Cometió uno de los actos para muchos fans, hasta incluso hoy en día lo siguen juzgando por eso. El día de hoy te presento el caso de Jimmy Snuka, el hombre que Vince McMahon defendió. Comenzando por parte, James Reinhardt Jr., mejor conocido simplemente como Jimmy Superfly Snuka, nacería el 18 de mayo de 1943 en la localidad de las Islas de Fiji, en donde mantuvo una infancia y un desarrollo, un crecimiento, una adolescencia bastante buena, bastante amena, con una familia de estándares normales. No tenían grandes lujos, pero tampoco es que vivían en malas condiciones. Tenían para sustentarse y tenían para vivir. Snuka desarrollaría su vida hasta los años 60 de una manera bastante normal. Y es a partir de acá, de que Jimmy Snuka en los años 60 se convertiría en un gran competidor de fisicoculturismo amateur en Hawái, donde gozó de un cierto éxito en esta misma disciplina, ganando bastantes títulos y sobre todo siendo una persona que, al menos para la localidad, poco a poco se iba extendiendo más su nombre. Pero con el paso del tiempo, Snuka optaría por una carrera más lucrativa y esta era en la lucha libre profesional, porque decía, o él expresaba que el fisicoculturismo probablemente le daba esa incertidumbre de ganancias, es decir, no sabía si en algún momento lo aceptarían para participar en un evento o si lo rechazarían, y obviamente eso significaba pérdida de tiempo y sobre todo que no podía haber alguna ganancia segura. Y es cuando entonces empezaría a trabajar y a entrenar en el gimnasio de Dean Howe en Hawái, donde se reuniría con varios luchadores del área del Pacífico Sur, donde practicaba wrestling. Al poco tiempo, Snuka se trasladaría a la ciudad de Portland, donde comenzaría a trabajar entre los años 70 en la empresa Pacific Northwest Wrestling o la Pain AEW, convirtiéndose en campeón mundial. En un dato curioso, 6 veces en esa compañía, pero también lucharía en varios circuitos regionales de la NWA, una de las empresas más conocidas hasta incluso hoy en día del deporte, como lo era la de Texas y la del Atlántico Medio. Pasando así los años, haciendo una carrera un poco más llamativa y cada vez se iba hablando más de Jimmy Snuka, sobre todo porque tenía una habilidad en las cuerdas, era un luchador bastante aéreo, le gustaba hacer movimientos aéreos y eso para la época era bastante llamativo porque muy pocos luchadores para la época se atrevían a hacer ese tipo de movimientos. El wrestling seguía siendo un poco más de ras de lona, seguía siendo un poco más técnico de llaveo y muy pocos en realidad se arriesgaban a hacer este tipo de movimientos como las drop kicks o patadas voladoras, entre otras más. En enero del año de 1982 fue cuando Snuka había tenido ciertos contactos con la en ese entonces World Wrestling Federation o la WWF y firmando un contrato se uniría a esta empresa, donde al poco tiempo debutaría en televisión y comenzaría a dar ciertas luchas. Fue cuando tuvo una pequeña rivalidad con el en ese entonces campeón del mundial de la WWF, Bob Backlund, y perdiendo varias veces estos combates contra este luchador, pero hubo un combate en donde trascendió, en el cual era una lucha de Steel Cage o jaula de acero en el famoso coliseo Madison Square Garden un 28 de junio de 1982, donde Snuka en la cima de la jaula saltaría aplicándole su famoso finisher, el Superfly Splash, a Backlund, y donde para variar tomaría más relevancia su nombre porque la revista Pro Wrestling Illustrated, una de las más prestigiosas del deporte, lo declararía como
la lucha del año. Pero la carrera de Snuka para esos años se desarrollaría con completa normalidad, cada vez se haría más y más famoso y sería una de las caras emblemáticas de la compañía, siendo para ese entonces una de las personas con las que mejor se llevaba Vince McMahon al momento. Los luchadores, y más a pleno cuando conocían a Jimmy Snuka, se darían cuenta que este tenía un carácter un poco temperamental, perdía los estribos de vez en cuando si él creía que algo estaba mal o si él creía que se decían cosas correctas o cosas que a él no le gustaban, y entonces era muy fácil verlo enojado, decían varios luchadores. Entonces Jimmy Snuka se desarrolló siempre con un carácter un poco fuerte y que era a veces, en algunos días, cuando a veces se encontraba un poco enojado, era bastante difícil trabajar con él, dijeron varios luchadores. Pero de ahí no había cuestionar las actitudes de Jimmy, que solamente en casos muy extremos quería pelear o quería irse directamente a, por decirlo así, acción física, pero fue muy pocas veces. Nancy Argentino, no hay mucha información de ella, no se sabe de muchas cosas, lo máximo que pude investigar es lo siguiente. Nancy Argentino nacería en el año de 1963, se desarrollaría bajo una familia de clase media, yendo un poco también a de clase baja, pero aún así, al igual que Snuka, era una familia funcional, no había problemas mayores de economía, más que los normales que podrían detectarse en una familia promedio, y sobre todo que tuvo una infancia y un crecimiento bastante a pleno, bastante feliz, sin ningún inconveniente, más allá de los problemas normales que puede presentar un adolescente o una niña, en donde simplemente se desarrolló de una manera normal Nancy Argentino en su vida personal. A medida que iba creciendo en su adolescencia hasta llegar hasta su etapa adulta, Nancy Argentino descubriría el deporte de la lucha libre profesional, el wrestling, investigando un poco, conociendo a varias personas que iban a los shows y todo eso. Sobre todo a Nancy le interesaba este deporte muchísimo y su mayor sueño, por decirlo así, era casarse con un luchador profesional, porque ella sentía bastante pasión por esto, pero lastimosamente jamás se atrevió a subir a un ring o a entrenar para ver si podía ser una luchadora. Simplemente quedó en una de esas pasiones, en una de esas aficiones que a ella le encantaba mucho ver. A una edad muy temprana, alrededor de los 20 años, Nancy comenzaría a relacionarse con ciertas personas influyentes en los circuitos independientes de lucha libre y comenzaría a entrar, por ejemplo, a los backstage, a los vestidores, a los meet and greet, para conocer a los luchadores sin pagar algún monto, ya que conocía a estas personas y le ayudaban justamente a entrar sin que nadie se diera cuenta. Así pasando los años, entre viajes, hacía de vez en cuando ciertas giras para ver a luchadores y sobre todo trabajaba para poder asistir a estos eventos sin ningún problema. Hasta que en el año de 1982 conoció Jimmy Snuka, un tanto mayor para ese entonces a ella, para ser exacto 16 años mayor a ella, y en donde Nancy y Jimmy conociéndose poco a poco, saliendo de vez en cuando, ella yéndolo a ver a ciertos eventos, desarrollando una amistad que después se convertiría en una relación amorosa. Ambos tenían química, ambos se gustaban y ambos se atraían, y entonces decidieron probar si podía funcionar una relación entre los dos, lo cual a los dos les convenía, ya que Jimmy Snuka veía en Nancy Argentino una mujer hermosa, aparte de joven, y Nancy Argentino veía a Jimmy Snuka como ese ser amado que siempre quiso, ese luchador que para variar para esa época ya era de planos estelares en la empresa de la WWF. Es decir, tenía, por decirlo así, su vida arreglada y para variar con una persona que quería, que amaba. Pero pasando los meses en los cuales estos dos salían, Nancy Argentino y Jimmy Snuka comenzarían a conocerse más a fondo y sobre todo Nancy Argentino conocería el temperamento de Jimmy Snuka, el cual no era bastante fácil de lidiar, desencadenando varias peleas que incluso se trasladaban a los bastidores de los coliseos, que comentaron ciertos luchadores que pudieron verlo, que hasta donde sabían solo iban a discusiones, no iban a golpes físicos o a maltrato físico, ya sea del uno hacia el otro, pero muchos notaban que había una seria diferencia, probablemente era por la edad de cada uno, ya que prácticamente casi le doblaba la edad Jimmy Snuka. Otros decían que simplemente eran las discusiones normales de una pareja y que simplemente ellos están exagerando, que por eso eran un poco más escandalosas de lo normal. Y nadie sospecharía nada al respecto. En la noche del 10 de mayo de 1983, luego de terminar Jimmy Snuka su combate en las grabaciones de la WWF para la televisión en Allentown, Pensilvania, regresó a la habitación 427 del George Washington Motor Lodge, sin tener idea de que su vida estaba a punto de cambiar. Nancy Argentino, su pareja, la joven de 23 años, respiraba con dificultad
intentando inhalar aire. 2 horas después, Argentino fue declarada muerta en el centro médico de Allentown Sacred Heart por lesiones craniocerebrales indeterminadas. Más adelante, la autopsia revelaría marcas en la víctima que no estaban relacionadas solamente a la fractura del cráneo. Snuka, por su parte, presentaría varias versiones contradictorias sobre lo que había sucedido aquella noche, algo que irremediablemente lo colocaría como el sospechoso principal del homicidio. Colocándonos en este momento en contexto, en el año del 83, en donde sucedieron estos hechos, Vincent Kennedy McMahon compraría la WWF en el año del 82, un año antes, apoderándose del negocio que era principalmente de su padre, preparándose para expandirlo hasta los niveles más insospechados, y Jimmy Snuka era uno de los luchadores más populares de la empresa y obviamente era al que quería para que esto sucediera. Snuka se encontraba en el mejor momento en aquel año del 82 de su carrera, poniéndose cada vez más y más increíblemente elevado su estima, o siendo cada vez más valorado por el público, llenando arenas simplemente por su presencia, donde para esa época Vince McMahon decidía contratar a Buddy Rogers, una de las personas más emblemáticas en la historia del deporte, para que sea el manager de Jimmy Snuka dentro del papel, donde Rogers, desarrollando una relación más personal y sabiendo lo que Jimmy Snuka hacía o no, hubo un momento en el que Rogers dijo: Jimmy solía golpear brutalmente a esa mujer, ella se presentaba en nuestra casa con golpes y heridas, pero no podía dejarlo porque él la había enganchado a la misma basura que se estaba metiendo, ya que Jimmy Snuka para esa época, y bueno, en general, en el wrestling, en esa época de los años 80, todo era un descontrol y las drogas, el alcohol, eran a pedir el día dentro de los bastidores de las empresas. Y con antecedentes que Jimmy Snuka tenía un temperamento bastante fuerte y sobre todo que era proclive a la violencia, también se descubrió en un tiempo que era violentar a mujeres. Una vez, cuando se encontraban en la casa de la familia Argentino, Nancy dejó solo a Snuka por un momento con su hermana menor y el luchador se puso a inhalar cocaína. Nancy se enojó mucho al descubrirlo drogándose enfrente de la niña y eso los llevó a una fuerte discusión. La hermana cuenta que Snuka se le acercó luego para amenazarla y le dijo lo siguiente, abro comillas: podría patearte y poner mis manos alrededor de tu garganta y nadie se enteraría, cierro comillas. Algunos familiares declararon haber recibido una serie de llamadas telefónicas de parte de una mujer que se identificaba como una exnovia de Snuka que intentaba advertirle a Nancy que se alejara de él. Snuka, según decía la mujer, le había roto las costillas una vez y tenía una manía con empujar a las mujeres de espalda contra las paredes. Por último, se sabe que tan solo 3 meses antes de Allentown, el dueño de un hotel de Salina en New York llamó a la policía al escuchar ruidos en la habitación de Snuka y Argentino, y los oficiales los encontraron corriendo desnudos en el pasillo. Argentino presentaba una herida en el pulgar derecho, mientras que Snuka se declaró culpable del delito de violencia con intención de lastimar, pero recibió una libertad condicional por cargo de asalto en tercer grado, acoso y obstrucción a la autoridad, y dando una fianza de $1,500 a una entidad humanitaria, una fundación, sería liberado. Lo interesante de todo esto es que en las investigaciones de la muerte de Nancy Argentino, esto que declaraban las personas y este tipo de testimonios jamás fueron considerados en el caso de la muerte de la misma, y nadie sabe el por qué. Aunque todo apunta que cuando Jimmy Snuka fue catalogado como el sospechoso principal ante este caso de homicidio, Vince McMahon salió de sus oficinas y salió a defender a su superestrella, porque era la superestrella con más alto rating, el que generaba el rating, el que generaba que los coliseos se llenen, y él salió a defenderlo. Salió con un equipo de abogados bastante bueno y que comenzaron a trabajar en el caso, y justamente dicen que muchos de estos inconvenientes que hubo en las investigaciones fue gracias al poder de Vince McMahon. No se dice que este sobornaría la investigación, pero sí se dice que gracias a su poder, a su gran bufete de abogados que manejó para ese caso, ayudarían a amedrentar a la autoridad para que las cosas fluyeran a favor de Snuka. En un dato curioso, Argentino llegaría a ser novia de un luchador llamado Terry Bollea, un corpulento luchador de rubia cabellera que se iba haciendo un nombre en la AWA y que años después sería conocido bajo el nombre de Hulk Hogan. Pero la relación llegaría a su fin cuando Argentino se enteró que Hogan salía con otras mujeres, y fue entonces que ahí conoció a Jimmy Snuka. Antes de su muerte, Jimmy Snuka y Nancy Argentino estaban buscando una casa en New Jersey y planeaban empezar a vivir juntos. En cuanto a la psicología de la relación entre Argentino y Snuka, tras haber visto lo problemático que era el luchador, puede explicarse por el hecho de que el padre de Nancy solía tener episodios de alcoholismo también en casa, y su madre era la que se encargaba de controlarlo y poner las cosas en orden. Nancy podría haber creído ser capaz de controlar a Snuka
Snuka tras ver el ejemplo de sus padres y alejarlo de sus malas costumbres. La historia nos dice que descubrió demasiado tarde ese error y que trágicamente ella lo pagaría. Según las hermanas de Argentino, el gerente de la casa funeraria les dijo que preparar a Nancy para el velorio fue muy difícil. Señalaron que a pesar de la gran cantidad de maquillaje que usaron, era visible la decoloración en el área de la garganta. Entre varias cosas que comentó Snuka y ha dado ciertas versiones del caso, estas son algunas de estas que dijo. Lo que dijo Snuka, a quien le contestó la llamada de emergencia: él y Nancy estaban tonteando por fuera de la puerta de la habitación del motel cuando él inadvertidamente empujó a Nancy, quien cayó golpeándose la cabeza. Es una de las tantas versiones que dijo Snuka. Lo que escuchó una enfermera en la sala de emergencias. En un testimonio decían que estaban ambos muy cansados y se pusieron a discutir, lo que resultó en un empujón accidental donde la señorita Argentino cayó para atrás y se golpeó la cabeza. En un interrogatorio en la estación de policía en la tarde previa al fallecimiento, Snuka y su novia estaban conduciendo desde Connecticut hacia Allentown para la grabación del programa de la WWF y estuvieron bebiendo y se detuvieron a un lado de la carretera en un lugar no identificado para poder orinar. Fue entonces cuando Argentino se resbaló en el suelo cubierto de musgos cerca de una baranda de seguridad y se golpearía la nuca. Sin prestarle atención, ella procedió a conducir el auto el resto del camino hacia el motel. Luego de registrarse, ambos compraron comida en un lugar cercano y Snuka no tenía idea de que ella se encontraba mal hasta que regresó de trabajar. En una conversación con el capellán del hospital, él y Argentino se detuvieron a un lado de la carretera y tuvieron un pequeño pleito de amantes. Él accidentalmente empujó a la señorita Argentino, quien cayó hacia atrás y se golpeó la cabeza en el pavimento. Luego llegaron al motel y se fueron a dormir. A la mañana siguiente, la señorita Argentino dijo sentirse enferma y se quedó en la cama. Snuka, al volver de las grabaciones, se dio cuenta de que la señorita Argentino se encontraba en mal estado. Todas estas declaraciones las dio Jimmy Snuka, una más inconsistente que la anterior, o que mínimo no relacionaba una declaración con la otra, es decir, daba diferentes eventos o diferentes cosas al caso, haciéndolo todavía más sospechoso. Curiosamente, los medios en ese entonces, especialmente los diarios, no mencionaron el escenario de la parada para orinar a un lado de la carretera, porque tomaron esta como la declaración oficial. En cambio, se enfocaron en presentar la pregunta de si Argentino se cayó o fue empujada en la habitación del motel. Durante el interrogatorio, Snuka intentó que su personaje exótico lo encubriera, haciéndose el tonto y dejando a Vince McMahon hablar por él. Tenía derecho a contar con un abogado, pero fue acompañado solo por McMahon. En este caso, según el abogado Cushing, primer encargado de la investigación, McMahon le dijo durante una de sus discusiones lo siguiente, abro comillas: mira, yo estoy en el negocio de la basura. Si crees que me va a afectar la revelación de que uno de mis luchadores es un individuo violento, estás equivocado. Cierro comillas. Ningún abogado quería tomar el caso de la familia Argentino. Se dice que por miedo al dinero de la WWF y el miedo al tamaño de los sujetos, porque eran enormes, fuertes, corpulentos y no sabían si en algún momento les iban a pasar algo. El caso lentamente se fue difuminando. Según la familia, la madre de Nancy recibió una llamada de parte de alguien de la World Wrestling Federation poco después del funeral. Ella no recuerda el nombre de la persona o su posición dentro de la compañía. Cuenta que la conversación fue bastante breve. La persona al teléfono le ofreció a la familia Argentino la suma de $25,000 para no hablar nunca más acerca del incidente. La madre contestó furiosa que no recibiría $, por la vida de su hija, que eso no tenía ningún precio, y después colgaría. Finalmente, en el año de 1985, la familia Argentino obtuvo un fallo en la cual saldría la suma de $500,000 en contra de Snuka, pero ellos nunca vieron ni un solo centavo de esa sentencia. Los abogados de Snuka se retiraron del caso, declarando que no se les había pagado. Snuka presentó una declaración jurada en la que decía que estaba en la quiebra y desempleado con una deuda de $75,000 en impuestos. Así, haciendo que todo el mundo olvidara el caso de la muerte de Nancy Argentino gracias al enorme poder de Vince McMahon. Tras este incidente, lentamente la carrera de Snuka con el paso de los años fue en declive y ya no era ese mismo luchador tan rentable, aparte de que lentamente comenzaban a aparecer bastantes luchadores con una técnica aérea similar o incluso superior a la que poseía Snuka, y para variar, la lucha libre mexicana se iba expandiendo cada vez más a nivel mundial, donde es característico de la lucha de ese país el ser un luchador aéreo en su mayoría o tener técnicas aéreas en su arsenal, siendo cada vez más vistosos y cada vez más rentables. Pasando así los años hasta que en el año de 1996 fue presentado en el Salón de la Fama de la WWF, en donde irónicamente
nadie dijo nada, nadie presentó alguna queja y nadie tampoco diría algo acerca de este hombre junto con el caso de su expareja Nancy Argentino. Pasaron los años, Jimmy Snuka fue envejeciendo, pasarían 31 años tras la muerte de Nancy Argentino, cuando en el año 2014 se reabriría el caso tras la petición de la familia Argentino junto a decenas de firmas logradas por parte de la familia, donde se dio finalmente un veredicto. Se consideró la obstrucción de la justicia para esa época, la poca labor de investigación que se hizo y sobre todo el hecho de que no se tomó en cuenta la autopsia de Argentino, donde presentaba cortaduras y golpes en todo el cuerpo, y su muerte se debió a un traumatismo cráneoencefálico por múltiples golpes. Snuka sería acusado por homicidio en tercer grado, pero este jamás tocaría la prisión, ya que junto a su familia, junto a su esposa, siempre apelaron el veredicto de estos jueces, ya que querían al menos que pasara cierto tiempo en prisión el veterano Snuka, pero usaron una arma, por decirlo así, en una de las apelaciones. Carroll había anunciado que Jimmy Snuka en el año 2015 fue diagnosticado con cáncer de estómago, en donde daría un giro bastante grande hacia el juicio, hacia la reapertura del juicio, en donde en julio del siguiente año, del 2016, Snuka, representado por su esposa, tras no ir a prisión, presentarían una demanda colectiva en contra de la WWE, la cual alegaba que los luchadores sufrían lesiones neurológicas a largo plazo y rutinariamente fracasó en cuidar de ellos, fraudulentamente malinterpretó y encubrió la naturaleza y grado de dichas lesiones la WWE. Pero lentamente el juicio no iba a ningún lado, ya que sobre todo buscaban una indemnización económica, pero sobre todo buscaban que obviamente la WWE saliera de este juicio como culpable, así probando en el juicio con Nancy Argentino, del cual Jimmy Snuka sufría de padecimientos mentales y físicos, sobre todo en su cráneo, donde prácticamente buscaban justificar lo que había pasado. Esto era lo importante porque ya no negaban que Jimmy Snuka realizó el homicidio, no lo negaban, pero querían demostrar que fue por incapacidad. Pero igual con el paso del tiempo el juicio salió alegando de que Jimmy Snuka fue culpable, fue condenado, pero jamás fue a la cárcel porque justamente sufría de cáncer en el estómago, un cáncer terminal que se presentó durante el juicio, y obviamente el juez a cargo del caso simplemente pidieron una indemnización para la familia de Argentino. Y el 2 de diciembre del mismo año 2016 se anunció que Snuka había sido hospitalizado y que máximo le quedaban 6 meses de vida debido a esta enfermedad terminal, en donde falleció el 15 de enero del 2017 a la edad de 73 años en Pompano Beach, Florida, acabando así con uno de los misterios más grandes que se conocen dentro de este deporte espectáculo. Siendo así rápido, simplemente tengo que decir en este caso que Jimmy Snuka es culpable ante mis ojos de lo que le hizo Nancy Argentino. Inclusive durante la reapertura del caso ya ni siquiera negaron los cargos de los cuales se le culpaba a Jimmy Snuka, más bien querían justificarlo por incompetencia mental y padecimiento físico, sobre todo en su área del cerebro, por los múltiples golpes, lesiones, entre otras cosas más que le causó el deporte, el cual había dedicado bastantes años, y sobre todo le ocurrió su más grande gloria y tuvo la vida, o pudo tener una vida demasiado buena gracias a este deporte. Irónicamente, Vince McMahon defendió a un hombre que le generaba dinero, que le generaba ingresos, que le generaba todas las luces y todos los medios de comunicación que lo vieran a WWF en esa época. Lo defendió y hasta incluso estuvo, según declaraciones y testimonios, tuvo el poder de querer sobornar a cualquiera que se pusiera enfrente de que su superestrella fuera a prisión en esa época. Y se levantó una enorme controversia tras la reapertura del juicio de Jimmy Snuka en todo internet, muchos alegando que Jimmy Snuka es un asesino, muchos otros alegando que no merece estar en el famoso Salón de la Fama de la WWE y que debe ser sacado del mismo. Hasta incluso estos días se sigue debatiendo eso en varios lugares o foros de lucha libre, y hasta incluso se sabe que hay peticiones formales para que WWE retire a Jimmy Snuka hasta incluso de su historia de la WWE, como pasó en otro caso conocido que probablemente muy pronto lo traiga, en donde otro de esos luchadores que trabajó para la WWE hizo una de las tragedias que hasta ahora es la más conocida en la historia del deporte. Y la diferencia es que Vince McMahon directamente le dio la espalda, no quiso ni siquiera argumentar algo y ni siquiera ha luchado
o por decirlo así, o no quiere saber nada de este suceso y borró completamente a este luchador de la historia de su compañía. Y entonces la gente dice que es la enorme hipocresía de Vince McMahon, porque defendió a un asesino en los 80 y hasta incluso en décadas posteriores lo seguía defendiendo a un asesino, y en cambio con otro simplemente decidió borrarlo. Porque más allá de todo, hay que decir que Jimmy Snuka fue uno de los pilares fundamentales del deporte, fue una de las personas que realzó a que este deporte sea conocido a nivel mundial, y eso nadie lo va a negar. Es una leyenda dentro del ring. Fuera del ring es bastante diferente la cuestión, es bastante diferente lo que pasó. Y que si deberían quitarlo del Salón de la Fama o no, yo digo que no deberían quitarlo, porque todo lo que aportó en el deporte probablemente no se vea en otro luchador, pero tampoco que se oculte el sol con un dedo no implica a que no sea un asesino. Lo es, lo fue, asesinó a su pareja. Lo mismo que me pasa con este otro luchador. A mí en lo personal me gustaría que no se borrara la historia de él como se lo hizo, y sobre todo que si estuviera en el Salón de la Fama, pero lastimosamente nunca va a suceder, y más en esta época, porque sea como sea, Jimmy Snuka fue inducido al Salón de la Fama en los años 90, a finales de los 90, cuando el internet prácticamente era un lujo y no era tan frecuentado como lo es hoy en día. Si este luchador que yo les menciono, que fue borrado de la historia de la WWE, entrara al Salón de la Fama, la controversia en internet a nivel mundial sería enorme, y por eso probablemente nunca veamos a este sujeto, por decirlo así, que sea digno de reconocimiento, porque también le aportó en su momento a la lucha libre profesional. Pero en fin, en lo que a mí respecta de este caso, el de Jimmy Snuka y Nazi Argentino, Snuka es culpable, pero dejó un gran legado en el deporte, pero eso no quita que fue un asesino y que debió pagar en su momento por lo que hizo. Pero lastimosamente aquí Vince McMahon demostró el poder que se puede tener cuando eres una persona influyente, y sobre todo si tienes el dinero suficiente. Y nada, chicos, simplemente si les gustó este caso, les agradecería nuevamente que le dieran un like, sería de bastante ayuda. También que se suscriban al canal si eres nuevo o nueva por acá, y que actives la campana de notificaciones, así YouTube te dice cada vez que yo subo un video al momento. Comenta en la caja de comentarios qué opinas acerca de este caso, cuál es tu opinión, si lo declaras culpable o inocente del caso, o si deseas que investigue algún otro caso en particular, puedes dejarlo en las sugerencias en los comentarios. Pártelo con todos tus amigos o con todas las personas que les guste este tipo de historias, o en este caso que les guste el wrestling, la lucha libre profesional, y que no sepan mucho la historia de este caso, así ellos conocerán un poco más de esto. Y nada, chicos, simplemente les agradezco bastante el apoyo. Yo los veré el próximo viernes con un nuevo caso, con una nueva historia. Sin más nada que decir, chicos, espero que se cuiden, por favor, más que nunca en estos tiempos. Los veo el próximo viernes. Chao, chao.